CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1508, el dinero y la felicidad. Para iniciar, escuchemos primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Doctor, pues iniciamos con este programa una serie que esperemos que sea de mucha edificación y de mucho crecimiento para todos aquellos que amablemente escuchan el programa de Visión 2020, basados en un material que se llama Cada hombre, un guerrero. Y en esta ocasión vamos a tratar un asunto que tiene que ver con todos nosotros, que es el dinero y la felicidad. ¿Qué nos dice el material? Fíjate que el material empieza hablándonos de dos jóvenes que se conocieron desde la primaria. El joven y la señorita eran muy grandes amigos. Finalmente, cuando terminaron la universidad, se casaron. Se casaron bien, gracias a Dios. Y él empezó con un buen sueldo, un sueldo fabuloso. Entonces empezaron, como todas las parejas comienzan, a comprar esto, a comprar lo otro y a endeudarse. Por ejemplo, compraron un coche del año y pues tenían que hacer los pagos. Compraron una casa, pues tenían que hacer los pagos. Compraron un segundo coche de 4 años de edad, por así decirlo, 4 años atrás. O sea, estaban pagando y pagando y pagando sus deudas. Sucede que la esposa, que por cierto se llama Karen, su esposa se enfermó y no sabían qué tenía, y eso agrégale lo de sus enfermedades, sus visitas al hospital. El caso es que llegó el momento en que se tuvieron que declarar quebrados. No hubo un entrenamiento con ellos, con Jack y con Karen, para entrenarlos, para ayudarlos de cómo no meterse en deudas. Desgraciadamente ellos fueron arrastrados por la cultura de que entre más tienes o entre más debes, más vales. Y eso pues no es cierto. Y hay un pasaje bíblico en Marcos 4:19 que me gustaría que tú y yo lo analizáramos. Dice Marcos 4:19, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Bueno, es muy interesante ese versículo porque habla, para empezar, de los afanes. Y el afán tiene que ver pues con el trabajo, tiene que ver con las cosas que hay que hacer. Y muchas veces pues, nosotros vamos a pensar que las cosas que se tienen que hacer, y eso es un argumento en sí mismo. El asunto es que a veces estamos absortos, doctor, en muchísimas cosas que han sido impuestas por la cultura, que han sido impuestas por la sociedad, a veces hasta por la familia y en última instancia por nuestro propio egoísmo. Luego dice el engaño de las riquezas. Ahí está el punto. El engaño de las riquezas. Tenemos que evitar que las riquezas, lo que el mundo nos está enseñando, que entre más debes, más vales, etcétera, tengamos mucho cuidado.
¿Y qué es lo que sientes tú el engaño de las riquezas? Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Sin duda, porque podemos pensar que por llegar a tener ciertas posesiones o cierta posición vamos a estar en una mejor situación, pero a veces el precio que se paga va mucho más allá de lo económico. Hay sacrificios enormes respecto a, por ejemplo, sin ir muy lejos, el asunto del tiempo. El asunto de cuánto tiempo se está invirtiendo, por ejemplo, en trabajar. En fechas muy recientes, y no tanto por una situación de ese afán de las riquezas, pero sí por una situación que está ocurriendo en muchas organizaciones. En tiempos post pandemia comenzamos a ver que muchas organizaciones perdieron empleados. Así es. Siguieron el departamento, pero antes tenían 6, 7, 8 personas y ahorita quedan 2. Y propiamente tengo 2 muy cerca que quedaron en un departamento. Hasta el jefe lo despidieron, se quedaron ellos. Y ahorita tienen jornadas de trabajo, por lo menos, escucha esto, de 20 horas diarias. Ay, qué barbaridad. Eso es real, ¿eh? O sea, duermen muy poquito porque básicamente no les alcanza la vida para todo el trabajo que tienen que hacer. En el caso de las personas que están afanadas por las riquezas, pues muchas veces están dedicándole todo el tiempo a obtener cosas que nunca llegan a disfrutar. Así es. Fíjate que aquí el pasaje sigue diciendo algo muy interesante. Dice, y muchos otros malos deseos entran. O sea, nos atraen, nos tientan. Tomé un curso de finanzas y yo estoy seguro que tú lo conoces, el de Ramsey. Él dice, sí, cómo no, nunca compres un coche nuevo que salga del dealer. De agencia. Sí. De que no salga de la agencia. Dice, porque nomás de que salga de la agencia a la calle, ya perdiste $5,000. Ya está devaluado. Sí. Se devaluó. Y es un consejo que pues yo he seguido toda mi vida y gracias a Dios no me he metido en deudas por esa razón. Pero tampoco estoy comprando un coche nuevo cada 2 años o cada 3 años o cada 4 años. No, señor. Y no se requiere. Si tu coche sirve y todavía sirve después de 10 años, guárdalo. Te estás ahorrando muchísimo dinero. Pero hay esos deseos de ir a hacer un viaje de vacaciones cuando no tienes el dinero o hacer cosas que te van a hundir más. Por eso habla aquí, el dinero realmente, la felicidad del dinero no es la felicidad. Estamos escuchando El dinero y la felicidad. Búscanos en Facebook como el programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Regresamos con este que es el programa 1508, El dinero y la felicidad. Le animamos y le recordamos a todos aquellos que amablemente nos escuchan que vayan a nuestro canal de YouTube, nos encuentran ahí como programa Visión 2020 y por favor síganos. En Facebook nos encuentran igualmente como programa Visión 2020. Por favor, estén en contacto con nosotros. Doctor, volviendo a lo que nos dice Cada hombre es un guerrero. El dinero y la felicidad. Veíamos al inicio del programa, primera Timoteo capítulo 6, y escuchábamos a partir del versículo 3, pero vámonos un poco más atrás en la lectura. Y encontramos algo muy interesante en el versículo 1. Si me permite compartirlo, lo tengo acá en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todos los esclavos deberían de tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Es interesante saber que el concepto de empleado no es tan viejo como pensaríamos. A raíz de la revolución industrial surgen las empresas como hoy día las conocemos, pero antes de eso lo que la humanidad conocía es la esclavitud, y propiamente la Biblia habla abiertamente de la esclavitud. Así es. Y a muchos les sorprenderá que nunca la condena como tal. De hecho, inclusive encontramos en el libro de, no estoy recordando bien, pero creo que es en Deuteronomio, en donde habla acerca del esclavo por amor, en donde alguien que era esclavo y luego era puesto en libertad podía él elegir
permanecer como esclavo, y uno puede decir, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque pasa que era lo que había y muchos tenían las prestaciones que tendría hoy día un empleado. Eran parte de la familia y les daban 6 años y un año, el 7º año, ellos eran libres para ser libre completamente o para quedarse si ellos quisieran quedarse, y esos son los esclavos de amor que tú decías. Correcto. Y se les oraba, se les hacía un agujerito en la... Horadaba la oreja. Sí, el lóbulo de la oreja. Interesantísimo una señal el tema. de que ellos voluntariamente seguían con esa familia. Ahora, acá nos dice, todos los esclavos deberían de tener un sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios. Hoy, cada vez escuchamos más gente que dice, no, yo quiero ser mi propio patrón, yo no quiero trabajar para nadie. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero también sé que hay personas que pueden cumplir cabalmente el propósito de Dios en su vida siendo empleados. Seguro. Es decir, no es algo demeritante, no es algo que pues como no pudiste poner tu negocio, pues no te queda otra más que trabajar para otros. No, puedes llegar a potencializar todas tus capacidades en un empleo más allá de lo bien o no remunerado, porque finalmente estamos en esta tierra para algo mucho más importante que simplemente para trabajar, ganar dinero, pagar recibos y morirnos. Tenemos un propósito y ese propósito lo podemos cumplir cabalmente como empleados. Pero ¿qué nos dice el versículo 2, doctor? El versículo 12, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician y su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Fíjate, aquí lo dice muy claro. O sea, el hecho de que son mis hermanos en Cristo, vamos a decir, yo no voy a comportarme mal o exigir o etcétera, sino al contrario, los voy a respetar más y voy a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Y esto es una situación que valdría la pena hoy recordarla más que nunca, porque cada vez escuchamos más testimonios de personas que han abrazado la fe, pero al saber que tienen patrones, jefes o dueños de empresas que también han abrazado la fe, bueno, llegan a tener un comportamiento irresponsable creyendo que van a ser de alguna manera no amonestados por el hecho de compartir esta fe, pero es algo que la Biblia nos dice, cuidado, no lo hagas, al revés, debes... El versículo 3 que dice que no lo hagas, mira lo que dice el 3. Adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice el versículo 4. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ay, fíjate, ahí nos dice, apártate de esa gente. Sí. No te conviene convivir con esas personas ni que las tengas en tu equipo de trabajo. Cuidado. Dice la traducción en lenguaje actual, el versículo 5, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Y apártate de ellos, apártate de ellos. Ahora, el siguiente versículo habla también de cosas tremendas. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Y esa es la clave de esto. Estamos hablando de dinero y felicidad. La respuesta se llama contentamiento. ¿Cómo lo pudiéramos, en los últimos 30 segundos de programa que nos quedan, doctor, cómo le pudiéramos decir a nuestra audiencia la manera más sencilla de entender el concepto de contentamiento? Pablo lo dijo de una manera muy contundente allá en Filipenses 4:10, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cuando tengo y cuando no tengo, cuando tengo hambre y cuando estoy satisfecho, en todo y por todo he sido enseñado. Y clausuro con este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.